Bueno, si se me pasa algo, de repente alguien, un alumno va entrando, me avisan por favor porque las pantallitas están que se abren y se cierran. Ahora sí ya los veo mucho mejor. Ya, chicos, ¿están viendo la diapositiva en este momento? Por favor, ¿me confirman? Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Bien, perfecto. Bueno, chicos, buenos días con todos. Ahora sí me siento ya como si estuviera en la piscina. Mi nombre es el profesor Miguel Minma. Ya en esta labor de docencia ya tengo muchísimos años. Y como les decía, ¿no? Esto es como que si yo les diera, por ejemplo, eh, cualquier máquina para operarla, qué sé yo, pues un taladro neumático, una bomba de aire, entonces ustedes recién lo utilizan y como que se siente un poco perdido, ¿no? Pero cuando ya leen el manual, se ubican un poquito ya, entonces nos manejamos mejor. Y justamente ahora que estoy hablando de máquinas, vamos a tratar sobre eso, no en sí sobre máquinas, sino sobre como cuando tú vas a una tienda como Sodimac, Maestro, y, y ves pues de repente vas con tu papá, con tu hermano mayor, a comprar una de estas máquinas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de física que yo enseño, que sea una física que te sirva, no una física solamente muy al margen pues de que obviamente tienes que aprender eh, y, y hacer concreto los conocimientos que te van a servir para tus estudios superiores, muy al margen de eso, porque generalmente, ¿qué se hace cuando uno da un examen de admisión? Da un examen de admisión, se aprende un montón de cursos y luego la mayor parte pues de repente uno se olvida, ¿no? Pero yo siempre he dicho que tanto la física, la química, la biología y el resto de ciencias debe quedar en ti para siempre, ¿no? Pero no, obviamente no va a quedar todo, sino lo que te va a servir, ¿ya? Y ese es el tipo de enfoque que le vamos a dar, que te sirva, muy al margen de que aprendas conocimientos. Listo, entonces, el tema con el que vamos a empezar es medición, ¿ya? Y como les decía, interviene, pues, la medición interviene en todo lo que es principalmente aparatos. Veamos, por ejemplo, acá. Bien, chicos, vamos a matizar con esto. Vamos a averiguar primero qué cosa es medir, ¿ya? Primero hay que ver qué cosa es medir. A ver, cultura general. ¿Alguno de ustedes conoce dónde está el lugar de esa fotografía? O por lo Cusco. menos, ajá, muy bien, vamos bien, está en el Cusco, exactamente. ¿Sabes el nombre, o alguno de ustedes sabe el nombre de esa eh, estructura o construcción? Lo que se te ocurra, de repente te aproximas, como dijo su compañero el Cusco, si está en el Cusco, eh, pero no hay problema, ¿no? O sea, vamos aprendiendo. Acá aprendemos de todo un poco. Ya, está en el Cusco. ¿Alguien más, quiere opinar, sabe más o menos eh, dónde está ese lugar o el nombre? Ya les doy una pista. Es una, es una estructura, es una fortaleza. Ya, con eso ya le he dicho todo. Es una fortaleza. Ya, ¿alguien sabe el nombre de esa fortaleza? Es historia, chicos. HP. Su nombre empieza con S. Es la fortaleza, es la fortaleza de Sacsayhuamán. Es la fortaleza Sacsayhuamán. Ya, está más o menos a 10 minutos del centro del Cusco. ¿Ya? Ahora, tú dirás, profe, ¿y para qué pone eso? Ya, ahí va mi pregunta, miren. Em, quiero que me den, así ahora sí, por chat o por audio, como quieran, que me den aproximadamente, que me digan aproximadamente qué altura creen que tiene la roca mayor, la que está aquí. Esta piedra, esta roca, más o menos qué altura tendrá.
Lo que se les ocurra, pueden decirme el número que se les ocurra. Justamente de eso se trata esta parte de la clase. Sería aproximadamente 2 metros. Ya, 2 metros. Otra idea, otra idea. Porque así me van a ir dando diferentes números, así que no hay problema. Justamente de eso se trata, ¿ya? Y si no, no se produce el efecto que yo les voy a, que les he preparado, ¿no? Ya, su compañerita ha dicho 2 metros, ya. Otra idea, más o menos, de qué altura tendrá esta roca de acá. Ha dicho 2 metros. Otra idea, 3 metros. 9, ya. Otra, aparte de 9 metros, ustedes 3 son metros. 22, 3 metros, ya. Ya suficiente para no estar dilatando mucho el tiempo, ¿ya? Han dicho 2 metros, han dicho 9 metros, ya 3 metros. Si no han tenido la oportunidad de visitar este lugar, entonces de repente alguien lo ha visitado y ha visto el tamaño real, ¿no? Pero supongamos que no lo ha visitado y yo les pongo esta fotografía así. Entonces tú dices, pero no sé, pues, profe, no, ¿con qué lo voy a...? No tengo ni idea, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo pongo esto? Esas personas no son enanitos, por si acaso, son personas comunes y corrientes. Y cada una de esas personas, bueno, aproximadamente pues pueden tener entre unos 60, unos 60, unos 70, ¿no? Ya pone que tengan todos unos 70, ¿no? Una estatura promedio, entre unos 60 y unos 70. Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué altura tendría esta roca? Pienso de que ya no se te va a hacer tan difícil. Ajá, ya ve, me dice 10 metros. ¿Será 10 metros? A ver otro. Han dice 9. Recuerden que les he dicho que la estatura de las personas que están ahí en promedio es 1,70 m. Y 1,70 m casi 2 metros, ¿no? Casi, ya estoy exagerando, porque 2 metros ya sería un basquetbolista. Ya, entonces, a ver, me dicen 6, ahora ya mejoró. Ya mejoró, 6, 6, 4. Ya. Entonces, ¿saben por qué me están dando una cantidad ya más acertada? Porque ustedes están realizando en su mente un proceso. Porque les he colocado a estas personas ahí. Pero, ¿y si no hubiera colocado a las personas y estuviera así? Entonces, los números que ustedes me han dado son totalmente disparejos, ¿no? Uno no se acerca con el otro. Pero cuando les he colocado a las personas, ya ustedes ya me han podido decir, ya profe, tiene 6, tiene 4, tiene 5. Entonces, como que los números no se alejan mucho. Entonces, imagínate que le ponemos a la persona 2 metros de altura, con los brazos arriba, ¿ya? Con los brazos arriba. Toda esta persona que está acá, 2 metros. Entonces, de aquí hasta acá hay 2 metros. 2 metros más, 4 metros sería. Más la mitad de una persona, 1 metro. O sea que aproximadamente tendría entre 5 y 5,5 metros. ¿Ya? Pero si no hubieran las personas, no podría decir con precisión la altura, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que has hecho en tu mente? ¿Qué significa medir? Si no hubiera puesto a las personas, tú no podías medir la roca. Pero ahora que he puesto a las personas, sí puedes medir. O sea, tienes una idea más clara. Y así, ¿no? Y si yo hubiera puesto, por ejemplo, una wincha, ahí, una wincha, entonces me darían la respuesta con mayor precisión, ¿no? Porque con la wincha es más fácil, pongo una regla de 1 metro y así más rápido. Entonces, ¿qué es lo que has hecho tú cuando las personas están paraditas ahí al costado de la roca? Has hecho esto, has comparado, has comparado. ¿Qué has comparado? Has comparado eh, la, la altura de las personas con la altura de la roca. Repito, has comparado la altura de las personas con la altura de la roca. Entonces, ¿qué cosa es medir? Cuando
Digamos un día tú dices, ah, ya me cansé del color del color de la pintura de la pared de mi dormitorio. Entonces le dices, papá, quiero que lo cambien. No, cámbiame el color de la pintura, ¿ya? Entonces tu papá te dice, eh, ya, tu papá te dice, ya, lo vamos a pintar, pero necesito saber el área de tu pared. Entonces tú agarras una wincha y empiezas a usar esa wincha para medir. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando estás haciendo una medición? Estás comparando la wincha con el tamaño de tu pared. Y lo que has hecho ahorita con las personas y la roca ha sido lo mismo. Entonces, finalmente, ¿qué cosa es medir? Medir es comparar, ¿ya? Simplemente así. Cuando tú mides, comparas. Ahora, no solamente es eso, sino que, em, por ejemplo, hubiera sido lo mismo si en lugar de personas yo te pongo 4 relojes o 4 costales de arroz o 4 termómetros o qué más o 4 instrumentos para medir corriente eléctrica que se llaman amperímetros. ¿Sería lo mismo o ya no? Si pongo 4 relojes, 4 bolsas de arroz, ya no sería Sí, lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú no puedes medir la altura de la roca con un reloj, no puedes comparar un reloj, el tiempo que sirve para medir el tiempo, con la altura. Entonces, por esa razón es que acá, ¿qué dice acá? Tiene que tener la misma naturaleza. Claro, si él me dice, profesor, pero si yo pongo un costalillo así en forma vertical, yo más o menos sé cuánto mide un costalillo, pero no me refería a eso, sino a bolsa, no una bolsa de arroz, otra y otra y otra, 4 bolsitas. Pero uno no tiene la idea clara de cuánto tiene de altura una bolsa de arroz. A eso me refería, ¿ya? Si pones 4 relojes tampoco, y peor si son diferentes los relojes, ¿no? Entonces no puedes medir la altura. En cambio, si pongo personas, tú sabes la estatura promedio de una persona. No me vas a decir, profe, hay una persona de 3 metros, ¿no? Sería ya un extraterrestre, ¿ya? Entonces, eh, lo que has hecho es comparar. Entonces, ¿qué cosa es medir? Comparar. ¿Qué has comparado? El tamaño de una cantidad que tú desconoces, lo has comparado con una cantidad que sí conoces, que vendría a ser la altura de las personas. ¿Correcto? Listo. Ahora sí, vamos a seguir por acá. Ya sabemos qué es medir. Ya. Ustedes conocen, ya les había hablado previamente, ¿no? Un reloj, una bolsa de arroz, una balanza, etcétera. Ustedes conocen estos aparatitos. ¿Para qué sirve el cronómetro? Para medir tiempo. ¿Para qué sirve esto de acá? Es un gotero que mide volumen. Y este aparatito es una wincha para medir longitud. Y ese aparatito mide el voltaje o la intensidad de corriente. Pero ¿qué son estos 3 aparatos de acá? Justamente eso era lo que te decía, miren. La física, como te decía, no solamente sirve eh, para hacer cálculos, ¿no? Meros cálculos, una ecuación y tener una respuesta. Alguna vez tú te vas a ir de compras. Alguna vez tú vas a tener una casa propia y vas a hacer eh, arreglos en tu casa. Instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, eh, la iluminación. Entonces, la física interviene en todo eso. Entonces, sería interesante, no interesante nada más, sino útil
Esa es la palabra, que tú utilices lo que aprendes, pero para algo que te sirva. Ya, entonces, viéndolo desde ese punto de vista, observen estos aparatos. Los de arriba sí los conoces, eso no tengo que decirte. Es un cronómetro, una regla para medir longitud, y bueno, el resto es un gotero ya. Pero, ¿qué son estos aparatos de acá? Ya, miren, si ustedes quisieran medir, por ejemplo, la longitud de su pared, ¿ya? La longitud de su pared, o de repente tienen un local de eventos, ¿no? Un local de eventos. Entonces tu papá te dice, hijo, ¿cómo vamos a pintar las paredes? Necesito saber qué longitud tiene, ¿no? Para saber cuánta pintura voy a comprar. Entonces tú agarras tu wincha y te pones a medir desde el fondo de los 40 metros que tiene el local, cuántos metros tiene en total. Pero la tecnología ha hecho de que ya no sea necesario una wincha, sino solamente este aparatito que ves acá que parece un celular. ¿Sabe para qué sirve? Esto hace el trabajo de la wincha. ¿Y cómo puede hacer el trabajo? ¿Ves que acá en la parte superior hay un huequito, cierto? Ya. De ese huequito sale una luz invisible, es una onda electromagnética, se llama rayo infrarrojo. Tú apuntas hasta el fondo de la pared que tú quieres medir y automáticamente en la pantalla aparece la longitud de esa pared. Por ejemplo, si tú estuvieras en la puerta de un local, ya un local grande, pues, y tú quieres saber qué profundidad, qué longitud tiene ese local, ese espacio, ese ambiente, simplemente apuntas el agujerito de acá, presionas el botón de medir y inmediatamente en la pantalla aparece la longitud, la distancia que hay entre donde estás ubicado y el fondo de la pared. O sea, este aparato hace el trabajo de la wincha. Ya no te tienes que estar agachando. Otro. Entonces, esto reemplaza a la wincha. ¿Ya? Ahora, un ratito. Ya está. Ya, ahora vayamos al siguiente aparatito. ¿Qué cosa es esto que parece una especie de celular, ¿no? Y ahora es su turno de participar. Chicos, supongamos que ustedes estudian fotografía o cine y tienen una excelente cámara. Tienen buenos lentes, buena cámara y también tienen una buena filmadora. O sea, tienen buenos equipos. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que necesita un buen fotógrafo eh, o las personas que hacen las filmaciones, las grabaciones, para tener un buen trabajo, una buena fotografía o una buena filmación? ¿Qué es lo que se necesita aparte de un buen equipo y que también seas un buen profesional, ¿no? Digamos que una mañana sales y te vas a sacar fotografías en un área verde, ¿no? Donde hay muchos paisajes. Ya, pero ¿qué se necesita? Aparte de tu equipo, de tu cámara, de tus lentes, la lente de la cámara, a eso me refiero, el trípode, ya, ¿qué se necesita? Por chat, nomás por chat. Si quieren abrir el audio no hay problema, o por chat. ¿Qué es lo que se necesita para tener una buena fotografía? O una buena toma, ¿no? Excelente. Muy bien. Sumi es tu nombre, ¿no? Sí, muy bien, Sumi. Sí, se necesita una buena iluminación. Ya, excelente. Ya, entonces, sí,
la iluminación es clave cuando se toma una fotografía o se hace una toma. Entonces, ¿cómo sabe un fotógrafo o las personas que están encargadas de la cámara, un camarógrafo, cuál es el momento preciso en el cual tienen que hacer la grabación con una buena iluminación? No lo va a hacer al cálculo, al ojo, ¿no? Entonces, para eso, utiliza este aparatito que ves acá. Se llama fotómetro. Las cámaras actuales tienen ya su instalado uno básico, ¿no? Un fotómetro básico. Pero los profesionales pues tienen que utilizar un aparatito extra. Y este aparatito mide la cantidad de luz que hay en el ambiente en un determinado momento. ¿Ya? Entonces miren cuántos aparatitos hemos mencionado. La wincha, el cronómetro, esto mide longitud. Entonces, estás viendo todo eso, ¿cierto? Todo. Ya. Entonces, el concepto final está acá. ¿Qué es cantidad física? Es una característica de un objeto o un fenómeno físico. ¿Por qué dice esto? Porque tú le puedes medir la longitud a una pared, pero también le puedes medir la intensidad de corriente a, a la misma electricidad que tú consumes. Se puede medir la electricidad que hay en un rayo, que vendría a ser un fenómeno. ¿Ya? Entonces, se puede medir la característica a un fenómeno, como la electricidad, un rayo, la cantidad de luz que hay en un ambiente, pero también le puedes medir el volumen a una caja, le puedes medir la longitud a una pared. Por esa razón es que acá dice eh, objeto o fenómeno físico, ¿ya? Entonces la cantidad física es eso, una característica de un objeto o un fenómeno físico. Tu recibo de agua, por ejemplo, cuando te dicen, señor Sánchez, usted consumió tanto de eh, electricidad, pues, ¿no es cierto? Entonces te dicen, ¿en qué se mide la corriente eléctrica? En kilowatts hora. ¿En qué se mide el consumo de agua cuando te llega el recibo? En metros cúbicos. ¿En qué se mide el tiempo? En segundos. La masa en kilogramos. La temperatura bueno, nosotros la medimos en Celsius, ¿no? Pero en el sistema internacional se mide en Kelvin. Y a eso lo vamos a ver a continuación luego, ¿ya? Ya, listo, vamos a hacer están pidiendo un pequeño cambio. Un ratito, chicos. Acá está. Listo. Ya, entonces de esto se trataba las cantidades físicas, ¿no? Todo lo que podemos medir. Medimos el volumen, la temperatura, eh, medimos la presión. Por ejemplo, en estos tiempos actuales, nosotros hemos estado, nosotros hemos estado midiendo presión. ¿Cómo se llama la presión que hay en el cuerpo humano? Tiene un nombre. ¿Cómo se llama la presión que hay en el cuerpo humano? Porque increíblemente, chicos, en este momento, dentro de su cuerpo se están dando muchos fenómenos de naturaleza física y química. ¿Alguien sabe cómo se llama? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Pulso es cuando tú sientes el movimiento, ¿no? Tocas en la muñeca y sientes un movimiento de lo que se mueve la sangre y los latidos del corazón, pero ese es un movimiento, pero ¿cómo se llama la presión que cuando viene un enfermero o un doctor te mide con un aparatito? Se llama presión AR, presión arterial. ¿Y cómo se llama el aparatito para medir la presión arterial? Se llama tensiómetro, ¿cierto? Entonces, eh, ese tipo de aparatitos pues miden la presión arterial de una persona. Ahora, acá dice presión, ¿ves? Entonces, también podemos medir la energía hidráulica, la energía eléctrica, la energía calorífica, la energía luminosa, la que emite el sol.
Entonces, chicos, hay muchas cantidades físicas que se pueden medir, ¿ya? Entonces ya te he mencionado algunas. Ya, ahora te voy a, para ir cerrando ya creo, haciendo una pausa, perdón, una pausa. Ya, tú me vas diciendo, ¿ya? Rápidamente. ¿Qué le puedes medir a la persona que esté en el dibujito, en el GIF? ¿Qué se le puede medir? Dime lo que se te ocurra, nomás, dime lo que se te ocurra. La temperatura, Perfecto, la temperatura, muy bien. Ya, siguiente. ¿Qué puede medir la señora que está en el mercado con sus productos? El peso de los productos. Exacto, maestro. El peso de los productos. Miren, medimos temperatura, medimos el peso de los productos o la masa de los productos. ¿Qué más podemos medir? Ya. Acá hay varios detalles en este GIF que acaba de aparecer. Eh, ¿Qué cosa se puede medir cuando la niña empuja o jala? ¿Qué podemos medir ahí? Cuando la La fuerza, fuerza. excelente, podemos medir la fuerza que utiliza, ¿ya? Podemos medir la fuerza que utiliza. Em, También podemos medir el área de la puerta, largo por ancho, ¿ya? Podemos medir el área de la puerta, la fuerza que usa la persona. Listo, ¿qué más podemos medir? ¿Qué se podría medir a una tina con agua o a una piscina? ¿Qué le podemos medir? temperatura, La altura, ¿qué más? Varias cosas. volumen. La El temperatura. volumen, con la temperatura, porque me imagino que ustedes alguna vez habrán ido pues a una piscina temperada, ¿no? Entonces se le puede medir la temperatura, se le puede medir el volumen, la altura, ¿no? Entonces también podemos medir eso. ¿Han visto este experimento? Ya me queda un minuto, ya en el minuto final vemos esto. ¿Han visto? En un vaso se hunde el huevo, pero en el otro vaso que también contiene agua no se hunde el huevo. ¿Saben por qué no se hunde en el segundo vaso? ¿Alguien sabe eso? Se puede hacer, eso se puede hacer en casa. Es un experimento común y corriente. El primer vaso contiene agua, solamente agua, y el huevo se hunde. Pero en el segundo caso es agua, pero con algo más. Adivinen qué cosa es. Aceite. ¿Qué? No es aceite, es algo que utilizas Vinagre, también. vinagre, No, ya se están acercando. Es excelente, Leonardo ya dio la respuesta. Es sal. Tú le echas sal y ¿qué has hecho? Has hecho que el líquido que está aquí en este vaso sea más denso. Entonces, ¿qué puedo medirle, profesor, a las sustancias, a los líquidos? La densidad, ¿ya? Se puede medir la densidad. Ya está, a ver, vamos a ver, ¿qué otro más? ¿Qué otro más? ¿Y qué le puedes medir a un avión? la distancia, La distancia que recorre. ¿Qué más se le podría medir a un avión? la altura, Exacto, la altura a la que se encuentra el avión. ¿Y qué más se le puede medir al avión en sí mismo? Porque lo que tú me estás diciendo es a qué altura vuela, la distancia que va a recorrer, pero al avión en sí mismo, ¿qué cosa le podrías medir? ¿No? Cuando han visto películas, por ejemplo. el ancho, el Perdón, ancho, perdón, ¿el qué? Claro, pero sí, podría ser también el largo o el ancho del avión. Ya, a ver, listo. Estamos en pausa, chicos. Listo, chicos. Me están diciendo que haga la pausa. Bueno, como les decía, yo pensé que iba
hacer la pausa el mismo profesor. Ya, yo me encargo ya. Cortamos acá, salir. Chicos, dentro de 2 minutos a su siguiente clase, por favor.